Bien, ecuaciones diferenciales. A ver, ¿qué es una ecuación diferencial? Básicamente es una ecuación que involucra, yo tengo una función y igual a y de x, y una ecuación es algo que involucra a la función y a sus derivadas. ¿Sí? Por ejemplo, la más simple, la pongo en el ejemplo i1, es y' igual a i. No le pongo la dependencia de x, en realidad si uno lo quisiera escribir bien, tendría que escribir y' de x igual a y de x. Estamos suponiendo que el x está en algún intervalo, por ejemplo, abierto. Ese que estoy marcando ahí. Las ecuaciones diferenciales aparecen en muchos procesos de la naturaleza y son las que sirven para modelar muchos procesos importantes de la física, por ejemplo, también. Y lo que vamos a hacer es simplemente dar, acá es la resolución de las ecuaciones diferenciales, por decirlo así, más simples que hay. Ahí en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3 y 4 di algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Aquí el ejemplo 2, por ejemplo, me dice que la derivada segunda es igual a menos i. Ahí la derivada segunda, en el ejemplo 3, es igual a i por i'. ¿Sí? Siempre la x no la escribo, pero siempre está. Es una función i igual a i de x. Quizás el ejemplo 4 es un poquito más complicado porque tiene i segunda igual a seno de i de x. No pongo la x, pero es i de x. Entonces, voy a hacer un ejemplo. El ejemplo es la solución del ejemplo 1. ¿Sí? Les voy a mostrar que la solución, por ejemplo, una solución es la función i igual a e a la x de esa ecuación. ¿Por qué? Porque si uno toma la derivada de e a la x es e a la x, así que la función e a la x es solución porque verifica esta identidad. La derivada es e a la x y es igual a la función, que es e a la x. Así que e a la x es solución. Pero también, si ustedes toman c por e a la x con c es una constante, también es solución. Si hacen las cuentas, también es solución del ejemplo 1. Entonces, en este punto uno dice, bueno, ¿qué quiere decir? Que para esta ecuación hay más de una solución. Puedo poner cualquier constante acá y es una solución de esta ecuación. Y eso es cierto. Hay muchas soluciones para esta ecuación. Entonces, hay que agregar lo que se denomina una condición inicial. ¿Sí? La condición inicial. Acá volví a escribir la ecuación, pero le estoy pidiendo lo que se llama la condición inicial, que lo marqué ahí, que es que en un valor de x dado valga un cierto valor. O sea, el a es un número. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación inicial y esa es la condición inicial. La ecuación esta que vimos en el ejemplo 1, en realidad se puede pensar, es el modelado de, ahora que está de moda, de la cantidad de virus en el tiempo x. Si uno piensa a x como tiempo, y de x la cantidad de virus, entonces la tasa de variación, o sea, la velocidad de crecimiento de la cantidad de virus es proporcional a la cantidad de virus. Eso es lo que dice la primera ecuación. Y yo lo que estoy dando con la condición inicial, que es en I0, estoy diciendo qué cantidad de virus había en el tiempo 0. ¿Sí? Entonces, esas son, digamos, físicamente, uno puede interpretarlos así. Esa es una ecuación que dice cómo va a desarrollarse el virus, la cantidad de virus en el tiempo, sabiendo o teniendo una condición inicial en el tiempo 0. Por ejemplo, ahí hice un ejemplo, si el a es igual a 2, yo sé que i igual a x, c e a la x es la solución de la primera ecuación, pero si pongo i igual a 0 en esta, entonces tengo c por e a la 0, eso tiene que ser 2, entonces tengo que el c tiene que ser 2. Y entonces la solución de esa ecuación es esa que tengo escrita ahí, 2e a la x igual a i a la x. Sí, i de x. Ok, pregunta, ¿hay otra solución? Bueno, yo no voy a discutir esto, pero en realidad las ecuaciones que vamos a tratar, esta en particular es una de ellas, si tengo la ecuación y una condición inicial, hay una única solución
de esas dos condiciones, o sea, de la ecuación más la condición inicial. Y es esta función que está ahí. Solo hay una única solución. Repito, por lo de antes, si uno toma la primera ecuación nada más, hay infinitas soluciones que son estas. Con cualquier C, eso es solución. Bien, entonces lo que voy a discutir ahora es un par de casos de ecuaciones y les voy a mostrar cómo encontrar soluciones. ¿Sí? Eso es básicamente lo único que deberían saber. Las primeras son las ecuaciones diferenciales a variables separables, que son de la siguiente forma. Son la derivada de y respecto de x, o sea, es el y', igual a f de x por una g de y. O sea, las funciones, tengo una función de x solamente y una función de y solamente. Por ejemplo, la de recién, que la volví a escribir ahí, es de esa forma, porque la f sería la función, la f de x sería la función 1 y la g de y sería la función y. ¿Sí? Fíjense, la de recién es esa. O sea que esta es de variables separables. Y este es otro ejemplo de variables separables. ¿Sí? ¿Cómo es que si uno tiene una ecuación de variables separables, pregunta, ¿cómo es que encuentro la solución de una ecuación de variables separables? Bueno, la respuesta es que se hace de la siguiente manera. Tengo otra vez la ecuación de variables separables. ¿Sí? Se llama separables porque las f de x y las g de y se pueden separar como muestro ahora. Tomo la derivada y la pienso como si fuera una fracción, formalmente. Y entonces paso el dx, lo paso para allá, y el gi lo paso para acá. ¿Sí? Entonces me queda esta ecuación. Entonces fíjense que queda de un lado las x, f de x, y acá me queda las y, de y sobre gi. Entonces la forma es, por eso se llama separables, la forma es ahora integrar esto. Se integra esto en ambos lados y después se despeja, digamos, el y en función de x. Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Tengo esta ecuación que es de variables separables, y' igual a y segunda por seno de x. Entonces las separo como recién, paso el de x de un lado, las y del otro, e integro a ambos lados. Ok, y si integro esto, la primitiva respecto de y es menos 1 sobre y. Si integro esto respecto de x, la primitiva es menos coseno de x menos una constante. Se podría poner más, pero pongo menos, es lo mismo. Y entonces ahora despejo el y en función de x, y lo que hago es multiplicar por menos y invertirlo. Entonces lo que tengo ahí es que y de x es 1 sobre coseno de x más constante. Entonces esta es la solución de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Ese es el método que estoy diciendo ahí arriba. Bueno, si además le doy una condición inicial, por ejemplo, le pido que y en 0 valga 2, entonces estoy pidiendo que y en 0 valga 2. O sea, acá pongo 0, tiene que valer 2, y coseno de 0 es 1. Entonces acá despejo esta ecuación, y la constante tiene que ser menos 1/2. O sea, la solución de la ecuación más la condición inicial sería esa que estoy marcando ahí. Bueno, fíjense que, otra vez, la ecuación del virus que hice al principio también se puede, es otro ejemplo, lo puedo resolver de esa manera. Otra vez, la ecuación del virus era esta, de la derivada respecto de x es y, separo las x de las y, integro a ambos lados, y la primitiva es logaritmo de este lado, y acá la primitiva es una x más una constante. Y ahora tengo que encontrar el y en función del x, y para eso lo exponencio. Esta identidad la exponencio. Entonces, e del logaritmo de y es y. Y acá me queda e a la x más c. O sea que la función, como función de x y de x es, acá aplico propiedades de la exponencial, e a la x por e a la c. ¿Sí? Pero e a la c es otra constante, la llamé constante. Entonces la solución, fíjense, y de x, es constante por e a la x, que era lo que yo había dicho al principio.